Si necesitas rentar un apartamento aquí en New York, Fuentes Realty te puede ayudar. ¡Espérate! Pero ya yo comencé, Cindy. Sorry, somos expertos en rentas de apartamentos en Uptown Manhattan, Bronx y Yonkers. Sabemos lo difícil que es encontrar eso que se llama hogar y aquí te damos la solución. Geraldo Cabrera, un asistente experimentado, te puede ayudar. Llámalo hoy mismo al teléfono 646-934-7813. Yo voy por el mío. Y yo también. Mis amores, nos encontramos felices porque ya tenemos disponible la aplicación para Android en Play Store de La Chispa TV. Es algo que no te lo puedes perder y muy pronto estaremos disponibles también para iPhone. La Chispa Radio Show TV. Bueno, estamos aquí en La Chispa Radio Show y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la salud femenina. Y tenemos aquí a la doctora Emperatriz Carvajal que nos va a decir el por qué las mujeres deben de ir frecuentemente a su ginecólogo obstetra. Lo primero es decir qué es el ginecólogo. Oh, sí, El ginecólogo es la persona encargada de trata, diagnostica los problemas propios del aparato reproductor femenino. Ok. Y eso encierra el ovario, la vulva, las mamas, las trompas uterinas y sus anexos. Ok. El obstetra es el que se encarga del parto y sus secuelas. Dentro de estas secuelas pueden ser que se haga una histerectomía luego de un parto o se haga una planificación familiar. ¿Entiendes? Entonces, ginecólogo no es lo mismo que obstetra. Juntan las dos, pero no es lo mismo. Pues se puede ser ginecólogo y no ser obstetra. Porque el obstetra es el que trata nada más las enfermedades. Mire qué interesante. Es decir, el ginecólogo es el que trata nada más las enfermedades y el obstetra es el que trata el parto y sus secuelas. Y le da seguimiento. Y le da su seguimiento. O sea, doctora, entonces... Pero escúchame que te interrumpa, Rubio, porque yo tengo 3 hijos, todo el mundo lo sabe, y tenía como esa confusión. Aún hoy es que estoy descubriendo, yo pensaba, yo iba a mi ginecólogo, que era que se encargaba de todo. Cuando decían del área de ginecología, era en sentido general, pero hay quienes solamente pueden revisar el área, como usted dice, para mantener la parte de la integridad de la mujer en cuanto a salud, no integridad. Por eso tiene que ver la salud de la mujer. Y lo otro es después del parto. Es algo como que para mí todo el mundo lo decía y honestamente, doctora, yo pensaba que eso abarcaba todo. Me incluyo ahí. Yo No, pensaba O sea, que el que es ginecólogo y no es obstetra no puede llevar el embarazo. Puede llevar el embarazo, pero el parto ya no le toca a él, ni le toca a las secuelas, que puede ser una histerectomía, una planificación familiar, ¿tú me entiendes? Ahí mismo. O puede ser otros procedimientos como los retocitoceles, cistoceles, prolapso. Ya tanto puede ser una histerectomía vaginal como una histerectomía total o subtotal. Histerosalpingografía. Es decir, encierra lo que tiene que ver con el parto y sus secuelas. Doctora, espérese, porque usted ha utilizado muchos términos médicos y crea ciertos revuelos dentro de mi cabeza. Ajá. ¿Cuál es más importante? ¿El obstetra o el ginecólogo? Los dos son importantes. Los dos tienen la Por eso, importancia. por lo general, en República Dominicana se juntan las dos. Pero hay, por ejemplo, en México y otros países que nada más son los ginecólogos. Ok. Abarcan las dos, preparan a los doctores para las dos áreas. Exactamente. Mira. En mi escuela son 4 años. Es decir, se hace el primer año, luego de que tú eres médico general y haces tu pasantía y tú ganas una especialidad, ¿no verdad? Entonces te tocan 4 años para hacer la especialidad, que eso es la maternidad del Seguro Social, la que se encontraba o se encuentra en la Bolívar. ¿Entiendes? O sea, República El Dominicana. Hospital de República la- Dominicana. Que ahora se llama el Hospital de la Mujer. Ah, bueno. Doctora, yo tengo una amiga que me comentó el otro día que ella fue a un urólogo. ¿Es posible ver a una mujer en un urólogo? ¿Es eso verdad? Sí, siempre y cuando el ginecólogo... También, doctora. Espérate. Doctora, Uroginecólogo. Sí. Uroginecólogo. Ya, lleva lo otro. Ok. Eso puede ser una subespecialidad. Después de la ginecobstetricia, entonces tú haces uroginecología, porque también tiene que ver con la incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria significa que no puede contener, ya sea una urgencia que tiene que ir rápidamente, o ya sea que la trate por medio de
fármacos u otra cosa. No, porque- Eso dentro de una subespecialidad dentro de la gineco-obstetricia. Ok, una pregunta. Pero es un complemento de alto rango, doctor. Ya lo sabes. Después que tú eres gineco-obstetra, entonces tú haces una subespecialidad en uroginecología. Qué interesante. Ahora, doctora, es raro ver una mujer de que al lado de un grupo de viejos sentados. Ay, pero ¿por qué Pero decir si eso? eres especialista en uroginecología, tú sabes, puede entrar dentro de Pero especialmente el área de ginecología, porque voy a este renglón, porque ya el área de partos no todos van, pero la mujer no importa que teniendo relaciones o teniendo una pareja o no, no importa la edad, debe darle seguimiento a hacer esas revisiones. ¿Por qué es tan importante realmente Bueno, visitar al ginecólogo? Es importante porque lo primero es la prevención en toda la medicina. Es decir, hay enfermedades como el cáncer, Ujú. El cuco. el cáncer de cervix, ¿El qué? el El cáncer cuco. de mama, las infecciones de transmisión sexual y las que no son de transmisión sexual, que son como la vulvovaginitis y otras, como la candidiasis, que también pueden entrar si se junta con otra cosa dentro de la de transmisión también. Doctora, un ginecólogo tiene la misma capacidad de diagnóstico tanto en el seno de la mujer como en la vagina. Puedes diagnosticar, por ejemplo, una masa, un quiste, puede hasta llegar a ser una biopsia, pero eso tiene su especialidad dentro de ello. Es decir, la prevención en la primera parte la puede dar. Bueno, Porque ya- eso habría que hacer una revisión que se empiece en la parte superior y tú vas tocando el primero, tocando el segundo, tocando la single, tocándolo todo. Y así dentro de la primera parte, porque eso también viene dentro de la oncología. Porque Otra también más. hay Ok. ginecobstetra oncólogo. Ok. ¿Cuáles son los consejos de usted, doctora, al renglón de mujeres como de entre 25 a 30 años, 35 años? ¿Qué tan frecuente deben de ir al ginecólogo? Bueno, la frecuencia por lo general es que si usted tiene alguna pregunta, debe de ir. Claro, claro. Si usted no ha obtenido la menstruación nunca, se supone Que hay que que- a los 13 años ya debe de haber tenido su primera menstruación. Ok. Y si no la ha tenido, debe de ir. Doctora, Pero como la frecuencia, por lo general, debe de ir por lo menos una vez al año. Doctora, si entonces- hay un flujo, si hay sangrados, por lo menos una vez al año. Ahora, si es un Papá Nicolau, ya se indica cada 3 años, siempre y cuando no salga con un NIC, que Ok. es una neoplasia, ya sea un NIC 1, un NIC 2, un NIC 3, una metoplasia o una anomalía del cervix. Doctora, pero yo me quedé frisado un poco porque usted dijo cuando nunca le ha dado la menstruación. O sea, hay mujeres que nunca le ha llegado el periodo con 25 años. Sí. ¿Cómo? Se han visto casos de mujeres que nunca le han dado y por eso es la razón por la que han ido, porque ellas quieren embarazarse, pero nunca le han dado. Wow. Entonces, cuando le hacen una ecografía, no le encuentran el útero. Pero doctora, perdone que le hable ahí, porque yo voy a hablar de Dígalo, mi vale. familia, la parte como que dice personal. En nuestra familia, especialmente del lado de mi padre, sucede que la menstruación o la regla, el periodo menstrual, no es normal. Hay quienes, persona muy allegada a mí, por ejemplo, yo tengo una hermana que dura hasta 1 año para menstruar. La menstruación no le da regularmente, pero ya ese es algo genético familiar, Hay el que cual forzarla. también tienen hijos. Por ejemplo, al principio yo tenía este factor de este problema, donde los doctores me daban pastillas de planificación para poder regularizarte. la menstruación. Wow. Exactamente. Porque lo ideal es tu ver la menstruación cada 28 días o cada 30 días. Pero hay gente que la ve cada 32, cada 31 o lo acortan cada 25, ¿me entiendes? Pero lo regular es verla cada 28 días. Doctora, Y se supone que ya una niña con 13 años ya ha visto su primera menstruación. Es decir, que si tú no la has visto, debes de ir al ginecólogo. hay ciclos de 21 días también. Sí, porque son ciclos cortos. Ciclos muy cortos. Mira, Hay mujeres que son variables también, ¿no? Exacto. Y como ella dice el caso, una vez al año. Hay que forzarla y regularizarla. Por lo general, las regularizan con anticonceptivos. Sí. Pero hay algo que usted acabó de decir, doctora. Por ejemplo, antes de nuestro país, República Dominicana, ya las cosas cambian. Aquí en Estados Unidos las cosas cambiaron. El Papá Nicolau se hacía cada 6 meses. Ahora aquí, cada 3 años. Pero aquí viene la pregunta. ¿Cómo una persona puede detectar
aunque vaya a su doctor regularmente, que hay ciertas señales de que hay algo mal. No todo se puede diagnosticar a través del Papá Nicolau o hay unos síntomas diferentes, porque por ejemplo un cáncer te puede destruir a ti en 2 meses, pero esperar 3 años para la revisión como la mayoría de las mujeres espera. Así es como lo han determinado aquí. Ahora yo no estoy de acuerdo. En República Dominicana, donde hay una alta incidencia de CA o cáncer de cervix, debe de hacerse por lo menos anual. Porque son mujeres latinas y tienen un incremento muy, muy alto. Doctora, pero de cáncer. ¿la incidencia de cáncer realmente ha aumentado en los últimos años o es que el diagnóstico en sí ha mejorado bastante? Lo que pasa es que aquí el más que se ve es el de cáncer de mama, no de cervix. Ok. Bueno, aprovechando ahí mismo, doctora, que usted dice que se debe, usted no está de acuerdo con que sea 3 años. Oh. Quería preguntarle, aprovechando eso, ¿cuál es la edad o qué tipo de mujer tiene que visitar el ginecólogo más frecuente que una mujer normal? La mujer que está en su proceso, en su reproducción, la mujer que es activa, la mujer que se ha casado, ya una mujer que es nulípara, es decir, que ya esa mujer tiene condiciones de que puede casarse por encima de los 21 años. Doctora, en esta época moderna ya de tantos estudios e innovaciones, se indica con mucha frecuencia la sonografía endovaginal. ¿Es que esta arroja más luz que la pélvica? Sí, pero esa se debe de usar ya en una mujer que no es virgen, es decir, que ya ha tenido relaciones. Porque, por ejemplo, esa es la intravaginal o pélvica, la otra es abdominal. Entonces, la abdominal debe de hacerse con beber agua, mucha agua. ¿Tú ves cuando te ponen a beber agua? Para llenar la vejiga. Exactamente. Para poder entonces ver mejor. Pero es mejor la pélvica. Es mejor la pélvica. Es mejor la intravaginal, sí. Con la que se hace como si fuera con un espéculo. Y un condón. Sí. Sí, es mejor. Qué interesante. La pregunta de lugar para poder llegar al punto que tenemos que es el por qué debe de ir tan frecuente al ginecólogo una mujer. Es que ya se han madurado. Sí. ¿Me entiendes? Sí. Ya por lo general esa mujer ha tenido contacto. Sí. Porque se ha visto que las monjas es raro que se detecte un cáncer. Porque por lo general se cree que las monjas nunca han tenido. Sí. Entonces, pero ya por lo general esa mujer a los 21 años ha tenido contacto, ha tenido actividad. Algo. Ya cambia cuando una mujer en su pH y sus menstruaciones ya son regulares o irregulares, cambia todo lo normal. Lo que usted Entonces, está diciendo es que las mujeres que no tienen relaciones sexuales son menos propensas a enfermedades sexuales. son de transmisión menos sexual y procesas a cáncer, enfermedad. a menos- son Pero, menos Ok. doctora, le voy a hacer una pregunta concerniente a ese, porque se Ajá. sabe la importancia que, por ejemplo, mi abuela tiene 3 años de muerte, ella murió de cáncer, el cáncer que la terminó de destruir, donde se hizo la metástasis en todos los órganos y se fue rodando, fue justamente un cáncer vaginal. Mi abuela tenía más de 40 años que no tenía relaciones sexuales y estaba completamente sola, con 84 años de edad. Pero Entonces, ¿qué tipo de cáncer? Porque hay un cáncer endometrial que es también de ahí, que es de hipertensa, que es de diabética, que está relacionado con la edad, porque por lo general es el cáncer endometrial que viene ya a esa edad. eso es lo que viene el caso. Por ejemplo, al ella no tener relaciones sexuales ni tenía pareja, para ella o para todo el mundo, yo no tengo pareja, no importa ir al doctor. Entonces, Pero usted no recuerda exactamente la edad en la que ella empezó su menopausia. aproximadamente los 54, Entonces, 52 ¿cuándo años. le volvió el sangrado? El sangrado, según ella, cuando ella no lo notificó a nosotros, justamente tenía esa edad aproximadamente. Probablemente fue un cáncer endometrial lo que le dio a ella. Pero habría que hacerle un legrado, biopsia, tomar parte del endometrio, haberle hecho sonografías. No sé si para ese tiempo ya estaría tan abajo. Entonces, no hay una edad específica. Las mujeres especialmente deben revisarse teniendo sin tener Exactamente. relaciones sexuales. Y si le han sacado el útero, hay cáncer de vulva también. O sea que eso no impide que también visiten al ginecólogo. Exactamente. Doctora, aprovechando ya que estamos hablando de cáncer, ¿cuál es el principal o los principales síntomas de cáncer de la vulva? Para que las mujeres tengan conocimiento de ello y se preocupen si tienen un síntoma, vayan al ginecólogo mucho más rápido. Claro. Por lo general, el cáncer de la vulva es raro, pero se puede presentar. Hay picor,
es decir, prurito, han perdido parte de la parte normal, es decir, que se ve como erosionada, ¿me entiendes? Pero generalmente cuando ya sucede esto, ya no tiene cervix, por lo general. Ok. Entonces hay que pensar en el cáncer vulvar. Entonces, doctora, ¿cómo usted Y dice las que ya no tiene infecciones. cervix? Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo desaparece la cervix? O una histerectomía probablemente, o probablemente una una cirugía previa. Claro. Ok. Doctora, ya para ir amortiguando, una mujer embarazada, ¿qué tan frecuente debe de ir al ginecólogo? ¿Mes a mes? ¿Cada 2 meses? ¿Qué tan frecuente debe de ir? Bueno, se deben de hacer de 5 a 12. ¿Me entiendes? Sí. Y dependiendo si es un bajo riesgo o alto riesgo, porque alto riesgo son las personas que tienen, además de que están embarazadas, tienen una enfermedad ya sea activa o inactiva, es decir, enfermedades de base. Ok. Entonces deben de ser de 5 a 12, pero por lo general hasta las 26 semanas debe de hacerse mensual. Después de las 26 a 36, cada 15 días, y después de las 36 debe de ser semanal. Wow. Si no, varía. Le voy a hacer 2 preguntas en una. Primeramente, ¿cuáles son los renglones? Ya usted habló de la importancia que tiene que ver de que la mujer se revise, no importa la edad, para usted revisar sus órganos y saber si todo está en orden. En la parte también que tiene que ver obstetra, recomendaciones para las mujeres que están, algunas que se quedan en la casa y no hacen absolutamente nada. Inmediatamente de que tú tengas una prueba de Papa Nicolau positiva, tú debes de ir inmediatamente a tu ginecólogo para que te hagan un monitoreo. Y si ese ginecólogo tiene y es sonografista, por lo general le hacen ahí mismo una ecografía. La más importante de la ecografía es de 10 a 16 semanas, porque en ese tiempo es que hay formación de los órganos. Yo tengo otra Pero pregunta. hay mujeres que le hacen hasta 50 ecografías, porque Wow. desconocen su fecha probable de parto. Entonces, como ellas no se acuerdan de su fecha de menstruación, la siguen por sonografía. Oh, mi Dios. Como estamos hablando de las enfermedades y etcétera, también quiero preguntar esto. ¿Cuáles son las medidas que deben de tomar las mujeres para evitar infecciones, para evitar problemas así? Por ejemplo, a mí una vez me contó una amiga que tenía que se sentía como que sentía un picor y fue después de haberse sentado en un baño que ella no conocía. Eso pasa mucho también, ¿sí o no? O Sí, esa clase de cosas. Puede pasar. Puede pasar. Entonces, Que se limpió con una toalla de otra persona, un hongo, pero por lo general han tenido ok. coito. Ok, entonces ¿cuáles son las medidas que deben de tomar Bueno, las lo mujeres de todo tipo de edades, de todo tipo de... ¿Cuáles son las medidas que usted dice, haga esto para evitar estas situaciones? Bueno, lo primero es el aseo. Siempre hemos hablado del aseo y de la higiene. Claro que sí. Luego de que uno va a un baño público, imagínate, existe ahora lo que le llaman como una especie de cúpula que hay. Eso es muy bueno eso Sí, para sí, usar. sí. O tirarlo de alto, porque imagínate. Pa Radio Show. El show número 1 de New York.